Noticias de última hora. En el caso Purga, versión de Mayra Salazar generó diferimiento de audiencia de revisión de medidas cautelares de Pablo Muentes, quien asegura tener, complicado, estado de salud. El 3 de junio próximo se completan en el caso Purga los iniciales 90 días de instrucción fiscal contra 12 personas acusadas de delincuencia organizada. La versión de la excomunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, la cual fue convocada dentro del caso Purga y duró más de 12 horas el jueves, 23 de mayo último, generó que la audiencia en la que se iba a tratar la revisión de la prisión preventiva que pesa sobre el exasambleísta Pablo Muentes, procesado en Purga, se difiera y el exlegislador pida que la diligencia se defina lo más pronto posible, pues lleva 81 días detenido. La comunicadora de 36 años de edad, procesada por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis junto con 51 personas más, fue convocada a versionar en Purga, proceso penal que revisa el delito de delincuencia organizada y que arrancó por información encontrada y periciada en el equipo celular de Salazar dentro de Metástasis. El exlegislador Muentes es uno de los 12 procesados en Purga por ser parte de una estructura delictiva que habría infiltrado a jueces de la provincia del Guayas con el fin de obtener fallos judiciales que le convenían a la organización. Para la Fiscalía, Pablo Muentes es el líder de la organización junto con la expresidenta de la Corte del Guayas y exjefa de Salazar, Fabiola Gallardo, y el juez penal del Guayas, Johan M. Debido a que habrían concurrido hechos nuevos que acreditan situaciones antes no justificados, la defensa del exasambleísta del Partido Social Cristiano, PSC, pide al juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, audiencia para sustanciar el recurso de revisión a la medida cautelar de prisión preventiva que le hace estar de momento en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, Guayas. La audiencia no pudo concretarse, pese a que de forma presencial llegó a la sala de la CNJ el fiscal subrogante Wilson Toenga, mientras que de forma virtual estuvieron el procesado Pablo Muentes y el juez de la cadena. Diego Chimbo, abogado del exlegislador, llegó minutos después de la hora fijada, 16, e indicó que se encontraban desde las 8:30 en versión de Mayra Salazar en el caso Purga, diligencia que hasta ese momento no terminaba. Antes de esto, Muentes, al ser consultado por el juez de la cadena por la falta de un abogado que lo represente, explicó que, si bien hay otro defensor habilitado para su caso, únicamente Diego Chimbo es el que conoce a la perfección el caso y el recurso que se ha solicitado. El exlegislador recordó que la versión de Salazar recién se definió el martes último y 15 minutos antes de la diligencia del jueves pasado se les entregó el link de conexión, es decir, dijo, todo fue imprevisto. En ese momento, el exasambleísta Muentes aprovechó para apelar a la sensibilidad del juez nacional no solo para que se difiera la diligencia, sino también para que se coloque lo más pronto posible una nueva fecha para analizar la revisión de la prisión preventiva. Le comentó a De la Cadena que, pese al pedido de diferimiento hecho por sus abogados y al complicado estado de salud que tiene, el cual le ha hecho bajar 60 libras de peso, él compareció a la diligencia convocada. Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, donde los derechos por una parte son vínculos sociales y por otra parte límites al poder jurídico. En este sentido, pues, las garantías del debido proceso establecen el derecho a la defensa y a contar con una persona de absoluta confianza del procesado en este tipo de diligencias. A fin de materializar este derecho, no se va a instalar esta audiencia. Se señalará oportunamente nueva fecha para el desarrollo de la audiencia, resolvió el magistrado de la Corte Nacional. Los procesados en el caso Purga fueron detenidos en un operativo en el que se dieron 43 allanamientos en Guayaquil y San Borondón, provincia del Guayas, y en la provincia de Pichincha, la madrugada del 4 de marzo último. El 21 de marzo pasado, Pablo Muentes y su primo Fausto solicitaron al juez de la cadena que revise las órdenes de prisión preventiva impuestas, pero los pedidos fueron rechazados. Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para Muentes, Fabiola Gallardo, los jueces Johan Marfetán, Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de Ruth y Fausto. Para el juez Reinaldo se dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica, esposa de Muentes, y el funcionario judicial Saúl M., presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país. Con el pedido de revisión, Muentes pretende que se le levante la orden de prisión preventiva, quedar fuera de la cárcel para defenderse en libertad y que se le defina cualquier otra medida alternativa a la privación de la libertad, presentación periódica, prohibición de salida del país o uso de grillete electrónico. Seguimos con las noticias. La fiscal general Diana Salazar participó a través de un video en un encuentro internacional entre fiscales latinoamericanos y europeos. En la reunión, Salazar abordó temas relacionados al vínculo que hay entre la política, el narcotráfico y el crimen organizado. Persona que va a tomar la palabra ahora. En el encuentro de estudio y coordinación sobre el tráfico internacional de drogas,
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, participó a través de un video. Abordó temas relacionados al vínculo entre la corrupción política y el crimen organizado. Este vínculo nefasto entre corrupción y crimen organizado ha permeado de a poco los espacios de poder institucional, a través de la generación de vínculos legales con funcionarios públicos lamentablemente asociados a los órganos de administración de justicia. Durante su intervención, Salazar enfatizó que las organizaciones criminales operan con una visión de grandes empresas. Descubrir la degradación que generó la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad estatal no ha sido suficiente para detenerla, pues aún mantiene sus garras sobre grupos de poder económico y sobre todo político, volviendo cada vez más clara su intencionalidad: alcanzar impunidad. El evento reunió a varios fiscales latinoamericanos y europeos, quienes respaldaron la gestión de Salazar frente a la crítica situación de Ecuador con las mafias del narcotráfico. Que su ponencia demuestra más que cualquier otra palabra, es decir, la conexión profunda de las organizaciones criminales que lideran el narcotráfico, el sentimiento a ella y a toda la magistratura de Ecuador, que está ahora tratando de contrarrestar fenómenos criminales sin precedentes, y toda la solidaridad con Diana Salazar Méndez también. En este contexto, los ponentes subrayaron la importancia de estos encuentros y señalaron que compartir información entre países es crucial para combatir el crimen organizado de manera más eficaz. Y esto solo lo podemos lograr si generamos confianza entre las fiscalías y ministerios públicos. El foro se llevó a cabo en memoria de Giovanni Falcone, quien hace 32 años fue asesinado por combatir a la mafia en Italia. La Asamblea tiene 10 días para designar una comisión especializada para que analice el informe a la nación del presidente Daniel Noboa. Esto mientras un analista político asegura que dicho informe tuvo la clara intención de posicionar la candidatura del primer mandatario para las próximas elecciones. En los 28 minutos que duró el informe del presidente Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional este viernes, según el analista político Santiago Basabe, hubo una clara intención de posicionar su candidatura para las próximas elecciones. Es un informe de la Nación que básicamente es un anuncio electoral del presidente. Pocos días antes ha sido aprobado ya su movimiento político, un claro mensaje de carácter electoral, pensando en las elecciones del próximo año y pensando fundamentalmente en quienes son buena parte de sus posibles votantes. Según Basabe, el formato que utilizó el primer mandatario estuvo dirigido a los electores de Noboa, rompió con el esquema habitual de 2 o 3 horas de informe sobre la gestión y prefirió hacerlo con el uso de videos y poco discurso. Es un discurso dirigido a gente de menos de 40 años, ¿no?, que quiere enterarse de forma rápida y por medios audiovisuales. Esto es el inicio de una campaña política que será manejada en los mismos términos que lo ha hecho con el gobierno, ¿no?, con pocas apariciones, con mucho trabajo audiovisual. Desde la Asamblea Nacional deberán también analizar el informe presentado este 24 de mayo ante el Pleno. Y es que la Ley de la Función Legislativa establece que en el plazo máximo de 10 días desde la presentación del informe anual de labores, se designe a una comisión especializada para que lo analice. Lo que tiene que hacer esta comisión es revisar, por ejemplo, lo del plan de gobierno, si es que se está cumpliendo el plan de gobierno y cómo se revisa esto con las cifras presentadas por el presidente de la República. Pueden hacer incluso una comparación con el anterior gobierno, viendo cuáles fueron las métricas que quedaron y cómo están presentándose ahora. Tras la designación, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe ante el Pleno para que sea analizado en un solo debate. CNE definirá las organizaciones políticas que participarán en las elecciones 2025. CNE tiene varios informes para calificar o negar a las organizaciones políticas que quieren participar en las elecciones de 2025. El Consejo Nacional Electoral hizo una evaluación de los procesos electorales del referéndum y consulta popular 2024. Detalló los gastos y las acciones que tomó la entidad para poder realizar en 6 meses los comicios. En esta evaluación también se mencionaron temas sobre la solicitud del Movimiento Acción Democrática Nacional sobre la asignación del número 7 en registro de organizaciones políticas nacionales. También indicaron la situación actual del movimiento Construye. Según Atamaint, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en los días que corresponden para revisar la documentación, requisitos y tiempos que las organizaciones políticas en proceso de creación han presentado. Este plazo
según la máxima autoridad, vence el 14 de junio de 2024. Tenemos alrededor de 160 informes que se están elaborando para el Pleno, por lo que estamos en una sesión abierta que se reinstala conforme las solicitudes van llegando para calificar o negar el reconocimiento de la organización política, explicó Atamaint. Hasta el momento el CNE la solicitud de creación de organizaciones políticas, 11 nacionales, 43 provinciales y 106 cantonales y parroquiales que no entran en este proceso electoral. Una vez que se revise toda esta información, el CNE dará a conocer las organizaciones políticas que podrán estar en las elecciones de 2025. Sobre el movimiento en creación ADN, la presidenta del CNE dijo que ya cumplieron con el mínimo de firmas que exige la ley y han cumplido con los otros requisitos. Nosotros estábamos esperando que el Tribunal Contencioso Electoral resolviera una apelación que presentaron, y no al proceso de inscripción, sino a una decisión nuestra sobre la entrega de claves que se hizo meses atrás, dijo Atamaint. Esta notificación ya habría sido emitida por el TCE y estaría en firme, según Atamaint. Lo que le corresponde al Pleno del CNE es tratar y resolver si otorgan o no la personería jurídica al movimiento ADN. En el caso de Construye, mencionó que esto sigue para decisión del Pleno del TCE. El juez de primera instancia ya emitió su sentencia en la cual eliminó al movimiento por una supuesta infracción electoral. Sin embargo, la organización política puede presentar apelaciones a la resolución presentada. Seguimos con las noticias. El Consejo Nacional Electoral analiza 54 informes de organizaciones políticas y nacionales, además provinciales, que buscan ser habilitadas para participar en los comicios del 2025. El Pleno definirá el futuro de ADN, movimiento del presidente Daniel Noboa. El Consejo Nacional Electoral tiene listo el cronograma para las elecciones generales de 2025. Por ahora, el Pleno del organismo analiza al menos 54 informes de organizaciones políticas nacionales y provinciales que buscan obtener la personería jurídica para poder participar. Entre ellas está Acción Democrática Nacional, ADN, organización que el presidente Daniel Noboa quiere convertir en movimiento político para su anunciada reelección. Cumplieron con los números de firmas que con el mínimo han superado el mínimo, han cumplido con los otros requisitos que tienen que presentar al CNE, y lo que le corresponde al Pleno es ahora tratarlo y resolver sobre dar o no la personería jurídica al movimiento ADN, y eso lo trataremos el día de hoy. Con corte al 22 de mayo, hay en total 7 partidos políticos, 9 movimientos nacionales y 60 provinciales habilitados para poner candidatos a las dignidades de presidente y vicepresidente, así como de asambleístas. Y básicamente se van a aumentar otras organizaciones políticas. Hicimos un primer proceso de depuración. 53 organizaciones políticas que han sido canceladas. El proceso de democracia interna de las organizaciones políticas arrancará el 23 de julio, mientras que desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre se podrán inscribir las candidaturas. La campaña electoral será del 5 de enero al 6 de febrero y el 9 de febrero el sufragio. En caso de haber segunda vuelta, los ecuatorianos deberán acudir a las urnas una vez más el 13 de abril. El proceso será atípico, pues en medio de su desarrollo se podría llevar a cabo la renovación total de los vocales del CNE. Vamos a cumplir ya los 6 años, tiempo por el cual fuimos designados. Será en noviembre, será en junio, será en enero, no lo sabemos. Pero el país debe tener la seguridad y la certeza de nuestra responsabilidad. Mientras tanto, sostiene que continuarán trabajando. El hito más cercano es el del 14 de junio, fecha en la que se cerrará el registro permanente de organizaciones políticas y se conocerá cuáles finalmente podrán terciar en la contienda electoral. En más noticias. Correísmo mide a la CONAIE para las presidenciales de 2025. Luisa González posicionó la idea de una alianza con Leonidas Sisa a tan solo 10 semanas de que los partidos arranquen con sus primarias para definir precandidatos a las elecciones presidenciales de febrero de 2025. Desde el nacimiento del correísmo, su relación con el movimiento indígena ha tenido más desencuentros que coincidencias. Sin embargo, después de 2 derrotas en la carrera hacia Carondelet, la Revolución Ciudadana abre la posibilidad a una alianza electoral. La presidenta de la agrupación y ex candidata presidencial, Luisa González, mencionó en una entrevista la idea de una unidad electoral de las izquierdas y, más específicamente, de un acercamiento con Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE. Esto permite al correísmo empezar a medir la respuesta de la opinión pública, de sus propias bases y de los demás actores políticos, a tan solo 10 semanas de que empiece el plazo para las primarias, para definir precandidatos.
Todas las estructuras partidistas están en el mismo camino, especialmente en la búsqueda de los próximos binomios presidenciales. Y la única fórmula que puede acercarlos al balotaje es una amplia alianza que disminuya la cantidad de contendores. Sin embargo, ya con los números por delante, el correísmo continúa teniendo un voto duro que bordea el 30% del electorado. Mientras que Pachacutic, brazo político de la CONAIE, sigue enredado en disputas internas y sin claridad en el liderazgo. Los escenarios políticos se trata precisamente de dos fuerzas políticas debilitadas. Por un lado, los herederos del expresidente Rafael Correa no han logrado superar el 40% de los votos totales en ninguna elección presidencial. Y su tendencia ha ido a la baja. Además, la imagen del movimiento se ha visto afectada por personajes incómodos como el exvicepresidente Jorge Glass y el exlegislador Ronnie Aleaga. Y los choques internos, como el distanciamiento de figuras como Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez, también les han restado puntos. Por lo que la tendencia no ha definido todavía un aspirante presidencial, mientras el exmandatario se encarga de reiterar que le sobran opciones entre su militancia. Aunque las recientes declaraciones de González evidencian lo contrario. Sin Correa en la papeleta, el apoyo a los candidatos de la Revolución Ciudadana se diluye. Y el rechazo frente a un retorno del correísmo al poder sigue siendo su principal rival en las urnas, aunque ninguna fuerza política ha logrado aglutinar ese descontento. Por otro lado, la CONAIE y su brazo político, Pachacutic, han sufrido profundas fragmentaciones internas, que los llevaron de ser la segunda fuerza política en 2021 a prácticamente desaparecer en las últimas elecciones extraordinarias de agosto. Las pugnas legales y políticas por controlar la lista 18 dejaron al movimiento dividido entre los seguidores de la facción más radical, alineada con la visión de la CONAIE, y otra más apegada a los liderazgos históricos. Y la cúspide de esa división se reflejó justamente en que no presentaron un binomio en 2023 y apenas consiguieron 4 legisladores después de haber tenido una bancada de 28. Pero, con Guillermo Churuchumbi en el control del partido, los candidatos de Pachacutic para 2025 podrían ser más cercanos a la línea de la CONAIE. El mismo Leonidas Sisa no ha descartado una participación electoral, que ya fue sugerida por la filial de la Costa, en febrero. La distancia entre correísmo y la CONAIE, las coincidencias con la CONAIE, en las que hace énfasis Luisa González, empezaron a crecer a partir de las movilizaciones de octubre de 2019. Pese a que durante la década de administración correísta hubo una constante persecución a sus dirigentes y militantes. Por ejemplo, la enemistad entre Rafael Correa y el movimiento indígena llegó a su cúspide cuando les quitó su histórica sede en el norte de Quito, en 2014. Esto pese a que la edificación había estado en manos de la CONAIE desde 1991. Sin embargo, tanto en la Asamblea Nacional como en las calles, ha habido cada vez más coincidencias entre ambas líneas políticas. Aunque sus dirigentes siempre han negado que exista un acuerdo. Lo que sí queda claro es que, una vez que la Revolución Ciudadana dejó el poder y perdió la mayoría absoluta en el legislativo, sus puntos de encuentro con otras fuerzas políticas y sociales se han ido ampliando. Especialmente para enfrentar a los gobiernos de turno. En 2021 buscó refugio en Centro Democrático y en 2023 se hizo con el control del partido anteriormente denominado Fuerza Compromiso Social, del que ahora no quedan rastros de su identidad anterior. Pero, todas las decisiones del correísmo dependen del visto bueno del exmandatario. Y lo que González llamó su postura personal, de sentarse a conversar con Leonidas Sisa, choca directamente con las declaraciones del mismo Correa. Después del paro de 2022, el expresidente advirtió a sus coidearios de las profundas diferencias con el movimiento indígena y agregó que, ojalá le quede claro a toda la RC5 que la CONAIE es parte del problema, no de la solución.